La espectroscopía de impedancia, IS por sus siglas en inglés, es un método utilizado para caracterizar las propiedades eléctricas de ciertos materiales y sus interfaces con electrodos conductores. En este método se mide la impedancia en un espectro de frecuencias de corriente AC. Se conocen varias categorías principales de la espectroscopía de impedancia, pero en el presente trabajo se analizará la espectroscopía de impedancia electroquímica. En esta se miden y analizan materiales en los cuales la conductividad iónica predomina. Entre estos ejemplos podemos poner a los dieléctricos. Antes de adentrarnos en este método de la espectroscopía de impedancia, es importante analizar lo que ocurre en una celda. Primero conectamos a la celda con una corriente, en este caso una corriente AC. Los electrodos se van a polarizar debido a que existe una diferencia de potencial en la superficie de estos. Después, los iones que están en el electrolito serán absorbidos en las superficies, es decir, debido a la presencia de un campo magnético en el electrolito, los cationes se moverán hacia el electrodo negativo y los aniones se moverán hacia el electrodo positivo. Este proceso se conoce como la formación de una doble capa en la superficie de cada electrodo. Este efecto, más otros como la difusión y los procesos en el electrolito, son difíciles de observar si se aplica una corriente DC, pues ésta alcanza rápidamente a un nivel pseudoestable. Sin embargo, si aplicamos una corriente AC, es posible observar distintos efectos en las respuestas a la corriente en un rango de tiempo. La notación compleja para el voltaje se relaciona para una frecuencia de la siguiente manera, como se ve en la ecuación 1. De la misma forma, para la corriente se tiene la misma frecuencia más un desfase de phi, ya que tanto el voltaje como la intensidad tienen un comportamiento sinusoidal. Es posible apreciar la relación entre estas dos variables a través de las figuras de Lisa-Joule. Ahora, para representar la respuesta experimental de un material debido a un espectro de frecuencias, la espectroscopía de impedancia utiliza en gran parte circuitos equivalentes. Debido a esto, el estudio de elementos de circuitos como resistencias, capacitores e impedancias ocupa un papel muy importante. Empecemos revisando lo que es una resistencia. Este es un elemento que se opone al flujo de corriente y se define como la razón entre el voltaje y la corriente. La impedancia es un término complejo análogo a la resistencia en los circuitos DC. Reemplazando las expresiones del voltaje y la corriente con comportamiento sinusoidal, es posible obtener la expresión en la ecuación 4. Para representar la parte real y la parte imaginaria de la impedancia se emplean los diagramas de Nyquist, como se visualiza en la figura 5. En este, la respuesta de la impedancia se grafica en el plano complejo por un rango de valores de frecuencia, en donde las frecuencias menores se observan a la derecha y las frecuencias menores se observan a la izquierda. La fase de la impedancia phi se puede expresar como el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Esta fase determina qué tanto de la impedancia es real o imaginaria. Los diagramas de Bode también son útiles para representar la impedancia. En uno de ellos, el eje de las abscisas representa la frecuencia omega y en el eje de las ordenadas el módulo de la impedancia z. En el otro, el eje de las abscisas nuevamente representa la frecuencia y el eje de las ordenadas representa la fase de la impedancia, es decir, el desfase entre el voltaje y la corriente. Ahora, en un circuito RC, el voltaje viene dado por la razón entre la carga y la capacitancia. Si consideramos además a la corriente en su forma sinusoidal y la integramos para obtener la carga, el voltaje se expresa como se ve en la relación 7. De esta manera se puede expresar a la capacitancia con la impedancia como se observa en la ecuación 8. Los diagramas de Nyquist para la resistencia y el capacitor se expresan en la figura A y B respectivamente. Se observa que para la resistencia la impedancia tiene solamente una componente real, mientras que para el capacitor la impedancia tiene una componente únicamente compleja. Además, nuevos elementos fueron creados para representar sistemas electroquímicos. Entre estos están unos elementos llamados Warburg, los cuales se emplean para modelar la difusión en el electrolito. Su impedancia se expresa en la ecuación 9 y su diagrama de Nyquist en la figura A. Se observa que la parte real y la parte imaginaria tienen una relación lineal del tipo y igual a x. Por otra parte, también están los elementos de fase constante o CPE por sus siglas en inglés.
Se expresa su impedancia en la ecuación 10 y se ve que tiene un carácter lineal, pero que también depende de forma exponencial de un n. Cuando n es igual a 1, esto describe la forma de un condensador ideal, pero si es que la n es igual a 0, esto describe la forma de una resistencia. Se analizará ahora ejemplo de ajustes de circuitos equivalentes de materiales. En la figura A se supone un caso en el que se puede representar la celda electroquímica de manera que la única impedancia es la de la resistencia. En este caso, el comportamiento de la corriente se puede modelar de manera muy simple usando la ley de Ohm. Para el caso B, se considera la interfase cátodo-electrolito y se puede modelar lo que está pasando en la interfaz debido al efecto de la doble capa, lo cual se puede modelar con una corriente capacitiva, y también se puede modelar lo que está ocurriendo debido al proceso de difusión, lo cual se puede modelar a través de una resistencia. Para el primer caso, en el que nos centrábamos únicamente en el comportamiento del electrolito debido a la resistencia, el diagrama de Nyquist, como se dijo previamente, es un punto en la parte real. Por otra parte, la resistencia en el diagrama de Bode es una línea horizontal, lo cual representa que el módulo de la impedancia es constante. Analicemos ahora lo que ocurre en la interfaz electrodo-electrolito. Primero, la corriente por el capacitor y la corriente en la resistencia en la celda ocurren en la misma interfase, de modo que se modela a la resistencia y al capacitor en un circuito en paralelo. Su impedancia equivalente se puede visualizar en la expresión que se encuentra en la parte superior, el diagrama de Nyquist en la figura A y el diagrama de Bode en la figura B. En este caso podemos pensar en los límites con respecto a la frecuencia. A muy alta frecuencia, es decir, en la parte izquierda, la impedancia tiende a cero, mientras que a muy baja frecuencia en la parte derecha se acerca a una resistencia. Como resultado, el diagrama de Nyquist forma un semicírculo. También se puede trazar un diagrama de Bode en el cual se analiza la respuesta de la frecuencia con respecto a la fase. En realidad, es probable que en una celda electroquímica la impedancia dependa tanto de la resistencia del electrolito como del comportamiento superficial en la interfase. Entonces, para que podamos considerar los dos ejemplos anteriores, se los modela en un circuito equivalente en serie. En la figura A se expresa el diagrama de Nyquist y en la figura B se expresa uno de los diagramas de Bode. En resumen, el ajuste a un circuito equivalente generalmente funciona colocando elementos en paralelo para fenómenos que ocurren en la misma localización espacial, mientras que aquellos en serie son físicamente secuenciales. En este método de la espectroscopía de impedancia existen algunas desventajas importantes que se deberían tener en cuenta cuando se trabaja con esta. Lo primero es que en el ajuste de un material a un circuito equivalente en sistemas reales es difícil y solo los más simples se pueden hacer coincidir inequívocamente con un circuito equivalente. Además, los elementos ideales de circuito representan un promedio de las propiedades del sistema. Por esto podría no ser totalmente fiel a las propiedades microscópicas distribuidas, y a veces esto no se puede describir exactamente por un sistema con un circuito finito de elementos. Además, los sistemas electroquímicos también son inherentemente no lineales, pero la espectroscopía de impedancia utiliza una suposición de linealidad que no siempre puede ser precisa. Sin embargo, este método también presenta sus ventajas. Por ejemplo, el estudio de las pilas sin necesidad de abrirlos y estudiar sus componentes químicos, lo cual resultaría en una contaminación ambiental, o también el estudio de tejidos sin necesidad de ser un proceso invasivo. La intensidad de corriente se relaciona con el campo eléctrico por medio de la conductividad. Esta conductividad es dependiente de la frecuencia y es también conocida como conductividad AC. Sus unidades son las mismas que la conductividad estática. La ecuación implica que la corriente en un metal está acompañada por la evolución y disipación del calor. Esta disipación surge debido a que el campo eléctrico acelera los electrones dentro del conductor, ocasionando que estos choquen con impurezas, iones u otros electrones. Dicho proceso puede ser descrito partiendo de la segunda ley de Newton, ya que la fuerza eléctrica es carga por el campo. Además, se considera un punto de vista probabilístico en el que la probabilidad de colisionar de un electrón en unidad de tiempo es 1 sobre tau, considerando que tau es el tiempo de vida medio.
Partiendo de esto se tiene la primera aproximación, en la cual el primer término representa el cambio en el promedio de la velocidad debido a las condiciones, mientras que el segundo el cambio de la aceleración por el campo eléctrico. Cabe mencionar que el campo eléctrico en función del tiempo se puede obtener mediante la transformada de Fourier de E de omega. Considerando dicha aproximación y la definición de la velocidad de deriva con respecto a la densidad de corriente, se puede encontrar la ecuación número 14 en términos de frecuencia, en donde esta ecuación es conocida como el modelo de Drude de la conductividad. El tiempo de relajación tau se encuentra en el orden de 10 a la menos 14 a 10 a la menos 15 segundos para la mayoría de metales a temperatura ambiente. Se puede tener además consideraciones con respecto a la frecuencia y al tiempo de vida medio. Frecuencias mucho menores que el inverso del tiempo de vida medio, se tiene la relación de sigma sub 0. Esta corresponde a la conductividad estática y es un fenómeno disipativo. En cambio, para frecuencias muy altas se tiene la relación de la ecuación número 16. El factor J indica que el fenómeno puede ser inercial. Además, el inverso de la frecuencia implica que a grandes frecuencias los electrones no pueden seguir los cambios rápidos que genera el campo eléctrico y se paralizan. Además, como se observa, el tiempo de vida medio no interviene en la conductividad a frecuencias grandes. Esto se debe a que el movimiento de los electrones cambia antes de chocar. Finalmente, se tiene que los electrones en movimiento responden a dicho fenómeno. Además de los electrones de conducción, los electrones unidos en un material también responden a un campo eléctrico. Su respuesta puede ser descrita por un dieléctrico dependiente de la frecuencia por medio de la ecuación número 17. Donde epsilon es la permitividad eléctrica y el sufijo B indica que solo los electrones unidos están involucrados. Cabe recalcar que la permitividad está determinada por la tendencia de un material a polarizarse ante la aplicación de un campo eléctrico y de esta forma anular parcialmente el campo interno de un material. Además, este es un número complejo y no es una constante en sí, ya que puede variar debido a diversos factores. La conductividad y la permitividad describen la respuesta eléctrica completa de un conductor. No obstante, se tiene además otra forma que describe este comportamiento y esto se puede hallar por medio de las ecuaciones de Maxwell. En un conductor podemos dividir la corriente libre en partes que son espacialmente internas y externas al conductor, y de igual forma con la carga. Además, físicamente no hay diferencia fundamental entre conductores y dieléctricos en un campo de corriente alterna, ya que todas las cargas llevan a cabo una oscilación y movimiento acotado. Por lo tanto, uno no puede realmente separar la corriente en una parte de polarización y una parte libre. No obstante, lo que nos interesa es la suma de esto, es decir, su combinación. Tomando en cuenta dichas consideraciones, se obtiene la ecuación número 22, donde se tiene una relación entre el desplazamiento eléctrico y la polarización. Podemos relacionar la permitividad dieléctrica con la impedancia por medio de la ecuación número 24. Por otro lado, en la espectroscopía de impedancia es común analizar los valores límites de las frecuencias, es decir, cuando ésta es muy grande y cuando ésta toma valores pequeños. Esto se muestra con respecto a la permitividad en la ecuación número 25. Por otro lado, en materiales aislantes, cuando se aplica un campo eléctrico a dicho material, la polarización resultante puede dividirse en dos partes de acuerdo a la constante del tiempo de la respuesta. A frecuencias muy altas, es un proceso de polarización casi instantáneo debido al desplazamiento de electrones respecto al núcleo. Esto está en la primera ecuación. Dicho proceso en general ocurre para rayos ultravioletas, ya que la constante temporal es alrededor de 10 a la menos 16 segundos. Las vibraciones iónicas tienen un tiempo constante que generalmente ocurre en el infrarrojo, y por lo tanto también es instantáneo en lo que respecta a los experimentos electroquímicos. Finalmente, una polarización dependiente del tiempo P' se da debido a la orientación de los dipolos en el campo eléctrico. Si el campo permanece en la misma ubicación durante un tiempo infinitamente largo, se tiene una polarización resultante P sub S, que define la constante dieléctrica estática, como se muestra en la segunda ecuación. El alcance de las mediciones a través de la espectroscopía de impedancia se ha extendido en áreas más amplias de investigación durante las últimas décadas. Originalmente, el método se usaba en principio para caracterizar celdas electroquímicas en fase líquida, pero su poder para caracterizar las propiedades resistivas y capacitivas de los sólidos ha sido explotado con mayor frecuencia desde entonces. La aplicación de espectroscopía de impedancia a los nanomateriales se está volviendo cada vez más popular,
donde la aspiración principal es lograr la caracterización de impedancia en escalas de longitud pequeña hasta la nanoescala. Los materiales macroscópicos de un electrolito son caracterizados mediante este método en la geometría de un condensador de placa paralela, donde la resistencia medida y la capacitancia permiten una rápida y fácil caracterización de las propiedades resistivas y capacitivas, respectivamente, de diferentes áreas en la muestra. Los parámetros específicos de resistividad y la permitividad dieléctrica se pueden calcular fácilmente mediante las siguientes ecuaciones, en donde A es la sección transversal actual efectiva, D es la distancia del electrodo, G es el factor geométrico y S observa la permitividad dieléctrica del vacío. En la geometría de condensador de placa paralela, A corresponde al área del electrodo. Sin embargo, esta geometría a veces no se puede lograr para nanomateriales con patrón o películas delgadas. En este último caso, otras consideraciones y posiblemente nuevos modelos pueden ser requeridos para determinar e interpretar adecuadamente sus propiedades dieléctricas. El modelo de un RC ideal funciona particularmente bien para aislantes, donde el condensador describe la capacidad de un material para almacenar carga y la resistencia paralela describe la fuga actual debido a algunos transportadores de carga. Tales transportadores de carga pueden ser de cualquier tipo y el modelo de elemento de RC funciona para todos los mecanismos de conducción, electrónica y iónica estándar. Un elemento RC describe así la resistencia intrínseca y la capacitancia de la mayoría de los materiales sólidos, y en el caso de un condensador de placa paralela, la resistividad y la permitividad dieléctrica se pueden calcular directamente desde la geometría de la muestra de acuerdo con la ecuación previamente señalada. En materiales policristalinos electrolitos, las contribuciones dieléctricas extrínsecas adicionales de áreas electrónicamente distintas en la muestra comúnmente surgen de la frontera granular, o GB por sus siglas en inglés, y el electrodo, donde al menos las primeras generalmente se representan con un elemento RC adicional en serie. La impedancia macroscópica es entonces representada solo por la suma individual de las impedancias en el RC, es decir, todos los elementos en el circuito pueden considerarse conectados en serie como se ilustra en la figura siguiente. A este modelo se lo conoce como modelo de capa de ladrillo. Para utilizar el modelo capa de ladrillo se consideran las siguientes especificaciones. 1. Las áreas internas del electrolito y las externas deben contener las mismas propiedades dieléctricas para poder ser representado por un mismo circuito RC. 2. Las áreas internas del electrolito deben exhibir un comportamiento dieléctrico distinto en comparación con las otras regiones de la muestra, es decir, la frontera granular y electrodos, para permitir la discriminación del dieléctrico. Del mismo modo, la frontera granular GB y las regiones de interfaz del electrodo deben ser dieléctricamente distintas para poder ser discriminadas. 3. Todas las regiones de la muestra deben estar conectadas en serie. Y 4. Para un análisis significativo de la resistividad de una muestra, las áreas de la frontera granular deben exhibir una mayor resistividad en comparación con el área interior del electrolito. Como se mencionó anteriormente, un experimento de espectroscopía de impedancia consiste en la medición de la amplitud y desplazamiento de fase de la corriente de respuesta al aplicar un estímulo en forma de voltaje a la muestra. De tales parámetros medidos, es ventajoso obtener las gráficas, tanto de impedancia real versus imaginaria, como de la capacitancia, permitividad dieléctrica, la conductividad compleja y la parte imaginaria del módulo dieléctrico, como se muestra a continuación. En un escenario de una muestra de película delgada, una contribución dieléctrica puede originarse tanto del electrodo como el de dicha película. En el caso de una configuración de medición de un condensador de placa paralela, las dos contribuciones se esperan que muestren características espectrales equivalentes a dos elementos RC conectados en serie, como se puede observar a continuación. La primera gráfica corresponde a la impedancia compleja versus la impedancia real, en donde aparecen dos semicírculos, cada uno correspondiente a la película y el electrodo respectivamente. Cada diámetro de semicírculo corresponde al elemento RC respectivo, en este caso la resistencia, y la frecuencia angular máxima, donde el semicírculo tiene su máximo, está dado por 1 sobre R por C. En la segunda gráfica, Z compleja versus la frecuencia, se muestran dos relajaciones dieléctricas con picos de alturas máximos de R medios para cada elemento de resistencia, y la frecuencia pico es nuevamente 1 sobre RC.
Cabe señalar que en la literatura la contribución dieléctrica representada por un elemento RC es a menudo denominado como relajación dieléctrica. En la gráfica 19D se puede observar la relación entre la capacitancia real y la frecuencia, en donde se muestran dos frecuencias aproximadamente independientes, en donde la capacitancia toma valores para el electrodo y para la película, y se puede observar una fuerte caída intermedia al aumentar la frecuencia por encima de un valor de 2 MHz. Por otro lado, en la gráfica 19E se puede observar la relación entre el módulo complejo versus la frecuencia, en donde se pueden observar dos picos de relajación dieléctrica, con alturas máximas que son inversamente proporcionales a cada elemento del RC de capacitancia, 1/C. En la gráfica capacitancia imaginaria versus real aparece un semicírculo, en donde el diámetro del tal semicírculo corresponde al mayor valor de capacitancia del electrodo, y el valor de distinto de cero intercepta con el eje real. Corresponde a la capacitancia de película. La frecuencia angular máxima, donde el semicírculo tiene su máximo valor, es una expresión complicada y tiene poco significado físico. Su dependencia de la temperatura a veces se usa para revelar aspectos dinámicos de la fase estudiada. En la gráfica 20G se puede observar la relación entre la conductividad real y la frecuencia. En esta se puede observar que se muestra un fuerte aumento de la conductividad al aumentar la frecuencia por encima de los megahercios. En las inserciones de las últimas dos figuras se puede notar que las conversiones para C compleja y C real son bastante similares. Esto implica que C compleja describe principalmente la conductividad de la muestra, y por lo tanto a menudo es referido como las pérdidas dieléctricas. Con todo lo estudiado, ahora podemos analizar un experimento en específico en donde se aplica la espectroscopía de impedancia para el estudio de nanomateriales, como el siguiente. Mediciones de magnetoimpedancia en películas delgadas de manganato de bismuto. Los datos obtenidos por medio de la espectroscopía de impedancia de una película delgada de manganato de bismuto de 50 nanómetros depositado en un titanio de estroncio dopado con niobio al 2%, se obtuvieron los siguientes gráficos. En la primera gráfica se puede observar la relación entre la permitividad dieléctrica y la frecuencia. En esta se puede observar claramente que se obtienen dos curvas, y dichas dos curvas corresponden a dos valores de la permitividad, una alta y una baja. Cada curva corresponde a una contribución dieléctrica representada por un elemento del circuito, donde la curva de baja permitividad representa la permitividad de la película y la permitividad alta una relajación de la interfaz del electrodo. Los datos fueron ajustados al circuito equivalente representado en el recuadro inferior. Los semicírculos son una manifestación de la contribución intrínseca a la película. Aunque la película intrínseca del semicírculo no se muestra completamente, el diámetro puede ser extrapolado fácilmente. La siguiente figura muestra las curvas de la permitividad dieléctrica versus la frecuencia para la película de manganato de bismuto, para varios valores del campo magnético a la temperatura de 95 Kelvin. A bajas frecuencias, la permitividad dieléctrica muestra una mejora, que representa el inicio de la contribución del electrodo extrínseco. En conclusión, se explicó la permitividad eléctrica de una manera teórica e experimental. Además, se observó que el método de la impedancia de espectroscopía tiene varias aplicaciones en la física, como fue en el estudio de este proyecto relacionado con los nanomateriales. También se pudo observar que los materiales se pueden asimilar teóricamente gracias a circuitos equivalentes, lo cual representa una ventaja ya que este sería un método no invasivo de estudiar los materiales.